Bendiciones a mis amados y amigos. Bueno, ya en una recuperación muy tenaz, viendo la mano poderosa, milagrosa de mi Señor y su Santo Espíritu en este proceso de sanidad, porque así como hay dones que el Espíritu Santo da para moverse en una fe sobrenatural o para hacer los milagros que son instantáneos, también hay dones que Dios le da a los hombres para que sanen. Y ahí están los doctores a los que Dios les da el don, a los laboratorios que preparan las medicinas. Y pues, aunque se me dijo que esto demoraría mínimo 5 semanas o 7, dada la intensidad del ataque que tuve por la culebrilla, y que posiblemente me quedarían marcas en donde se rompió la piel, veo cómo el Señor está haciendo un avance impresionante. No puedo levantar todavía muy bien mi brazo por la operación y algunos dolores pequeños ya quedan, pero yo espero que en una semana más esté completamente sano de todo. Entonces, hoy me vas a tener que soportar en la locura de mi gozo y la alegría de ver por tercera vez de maneras sobrenaturales ver al Señor sobre mi salud. La primera fue cuando, después de 3 preinfartos, estando en la mesa de cirugía del Hospital Palmero aquí en Miami, el cardiólogo me tomó los síntomas de mi corazón, las pulsaciones, y recomendó hacer un cateterismo antes de la cirugía, y resulta que él mismo se aterró de que mi corazón estaba completamente sano, a pesar de que había un volumen así inmenso, que en aquel tiempo no había las historias de las computadoras de ahora sobre lo que me había pasado. Después resulté con las arterias de mis pies completamente tapadas. Me intervinieron 2 veces, una hace 6 años atrás y la otra hace como 2 años, y nunca las pudieron destapar. Pero en la última, el cardiovascular me dijo: mira, no sé a qué santo le estás pidiendo o al Dios que tú tienes, pero tu cuerpo creó venas después de las arterias selladas y está fluyendo de sangre a los pies, porque tenía una neuropatía tremenda que no podía caminar. Y ahora pues con este ataque de la culebrilla, que fue tan feroz que tomó los nervios de mi columna vertebral del lado derecho. Y entonces primero el dolor por la evolución, que fue tremendo, pero no me imaginaba que lo que venía después era peor. Y entonces la semana pasada, viernes, a amanecer sábado, no soportaba el dolor y fui por emergencia. Y bueno, ya Dios tenía preparado la conexión divina con mi vida. Tenía una inflamación en el lado derecho, donde está la culebrilla, grande y dura tremendamente, y dolía terrible y caliente. Yo pensé que se me iba a explotar la piel del dolor que tenía. Y ese hombre que fue preparado por Dios, nacido en una familia latina hace 40 años atrás, se especializó en los nervios de la columna vertebral y fue llamado a las 2 de la mañana a su casa para que viniera, porque el médico que estaba allí vio que era bastante grave. Y él llegó como a las 3 de la mañana, me examinó y me dijo: no, espérate, vamos a tomarte un escaño y una radiografía. Y vino como a la media hora después y me dijo: mira, la culebrilla te atacó los nervios de la columna y todo lo que es el lado derecho, de la axila para abajo, lo está afectando. Tu codo, tu muñeca, no puedes cerrar la mano, se te hormiguea, las costillas, los lumbares, el testículo derecho se inflamó, la rodilla, la pantorrilla era como si se estuviera rajando, y el pie empezó a caminar porque parecía que se me fuera a explotar. Y dije: pero eso lo arreglamos ahora. Y fue,
y me trajo un combo de unas pastillas, una que era para el dolor, otra que era para los nervios de la columna y otra para desinflamar. No, yo no me voy a ir, pero antes de 30 minutos ya el dolor tiene que estar bien bajito. Y así fue. Vino como a los 30 minutos y el dolor que se había llegado con 10, estaba por ahí en 3. Entonces me dijo, esto te lo vas a tomar cada 4 horas. Y vas a tener que seguir así, por lo menos por 5 o 7 semanas. Y dependiendo de la constitución tuya, es posible que la culebrilla te siga haciendo espasmos durante los próximos 2 años y te lleve a momentos de dolor como estos. Y yo le dije, no. El Señor Jesucristo está colocando su mano con su Santo Espíritu sobre mí y tú has sido constituido por Dios para ayudarme en este momento. Se sonrió un poco y cuando se fue a ir vino y me dijo, bueno, que el Señor Jesucristo te siga colocando la mano en tu columna y que Dios te bendiga. Y dije, que me lo preparó el Señor para este momento. Y bueno, han pasado varios días, el dolor ha ido mermando. Primero era cada 3 horas, él me mandó a tomarme las pastillas cada 4, pero no soportaba las 4. De pronto se fue haciendo a 4, a 5, a 6. Y Amparo siempre me preparaba las dosis porque como no podía dormir ni en cama ni en la reclinomática por la espalda que sentía que se me reventaba con esas ampollas, para no despertarla, yo ahí sentado, ya sabía que tenía las pastillas programadas para 4 horas. Pero un día, eso es lo importante, un día, esa mano poderosa hizo su trabajo. Un día me tomé las pastillas a las 10 de la noche y dije, déjamelas preparadas, las de las 2 de la mañana y las de las 6 de la mañana. Y me senté como siempre a orar y a hablar con el Espíritu Santo y a recordar mensajes y a escribir mensajes, porque en eso no la he pasado. Y me quedé dormido y me desperté a las 8:30. Cuando me di cuenta de eso, pegué un salto y le dije, Amparo, está el Señor actuando. Bueno, ahora fue aumentando a 12, a 16 horas. Y yo espero que esta semana que venga sea la última que esté bajo este medicamento y que ya de este domingo a noche pueda ir a mi congregación, no solo a testificar de mi Señor, sino a levantar las manos y darle gracias, porque de nuevo Él ha hecho un milagro en mi vida. Entonces, sabiendo, igual que como cuando aprendí a no ser próspero en lo necesario, sino a ser próspero abundante, y lo he practicado por años y me ha dado un resultado tremendo, esa fe en eso. Yo desde el 2015, mi compañía no me gira un cheque. Solamente vivo por los ingresos que me entran de propiedades que el Señor me ha dado. Y sigo diezmando y ofrendando y no permito que me paguen los viajes cuando voy a algún lugar a predicar. Me gusta que si voy a hacer algo para el Señor me cueste. Y aún así dejo a los pastores ofrendas y si me dan ofrendas las reparto entre los necesitados de las iglesias porque sé que el diezmo abre la parte de suplir que el Señor esté en mi camino para que yo tenga trabajo y tenga economía para poder vivir, alimento, techo y todos mis gastos pagos. Pero la sobreabundancia en la economía viene cuando yo aprendo a ser generoso en la necesidad de los demás. Entonces aprendí a estar muy atento en esa necesidad, porque el que cubre ese punto a Dios le presta y Dios sabe pagar muy bien. Entonces, como eso ha sido resultado en mi vida por muchos años y de esa economía abundante viven mis hijos de la misma forma, entonces he aprendido también en la fe que tiene ojos, la fe que puede ver y a través de ver puede crear, formar y que las cosas se den. Entonces descubrí que el que puede ver con los ojos de la imaginación hace que su fe llene su mente. Entonces quiero compartirte en los momentos que me quedan porque
No sé el tiempo que me gaste, pero me vas a tener que aguantar en esta locura de alegría, de gozo, de felicidad. El poder de la imaginación en la tribulación. Una imaginación que guíe los pensamientos en línea con lo que Dios nos dice es de una gran bendición. Porque es poder ver lo que la fe transporta a través de las palabras. Y cuando tú puedes ver lo que Dios dice que somos, lo que Él quiere hacer y cómo lo quiere hacer, entonces tenemos una fe que nos trae bendición. Pero cuando nos colocamos en estado de desespero, de dolor, por los problemas de relaciones, de trabajo, la necesidad de finanzas, esto solo nos oprime y aumenta el proceso, llevándonos a la pérdida de la fe. Por eso es que el temor, la amargura, el rencor, la falta de perdón, hace que tu imaginación no cree sino desastres, ¿ya? Y pérdida en los eventos de nuestra vida todos los días. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, vamos a las palabras, porque aquí lo que vale es la palabra de mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. Ahora bien, dice en Hebreos 11, que la fe es la certeza de lo que se espera. O tener fe es igual a tener la plena seguridad de recibir lo que estamos esperando. ¿Y cómo tú puedes recibir lo que estás esperando y no lo puedes ver? Entonces es importante ver para recibir. Es el poder que nos dio Dios para ver lo que no existe, como un hecho que vemos y que se consumará. Este es el principio del poder de la fe. Poder ver las cosas hechas aunque no existan y verte recibiéndolas. Porque es la convicción de lo que no se ve. Es estar convencido de realidad de cosas que no vemos. Convencido de que las cosas que estamos viendo son nuestras y las hacemos a través de nuestra imaginación. Llenamos nuestros pensamientos viéndolo recibido. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por este tipo de fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. O sea, todo lo que contemplamos existió primero en la imaginación de Dios, luego las habló y se crearon. Esta regla indica que lo primero es la imaginación viendo a través de tu espíritu, de tu ser interior, el más profundo, las cosas que Dios dijo que haría. Y después los hombres de fe que hicieron lo mismo, hablaron lo que veían y las cosas sucedieron. Lo importante es no dejar que la mente reciba creación de imaginaciones contrarias a lo que Dios dice, porque lo que Dios dice es lo que forma la fe. La fe se forma por las palabras de Cristo, porque el poder dado por Dios también crea maldición. ¿En qué sentido? En que si tú comienzas a pensar todo lo malo te va a suceder. Todo depende de nosotros. Pablo dice en Romanos 8, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, o sea, palabra, el verbo, la salvación, y los que no andan conforme a la carne. Y entonces aquí es el caminar del hombre por la vida, que lo hace de manera carnal. Y aquí vamos a ser bien amplios en esta parte porque carne no es solamente pecado que se hace fuera del cuerpo, es el pecado que hacemos interiormente, en nuestro ser interior, cuando le negamos la oportunidad de estar atado a Dios y lo atamos a las necesidades de nuestro cuerpo exterior. Es el caminar por la vida a lo que pide nuestro corazón, respondiendo a nuestro cuerpo y a sus deseos. Es el concepto más amplio de lo que es la carne, sino conforme al Espíritu, lo que dice nuestro Dios, cómo debemos pensar y hacer, según lo que estemos viviendo. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida, restauración, salvación y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Cuando nosotros estamos pensando que cosas malas nos suceden y que todo es imposible, nos hacemos enemigos de Dios en ese momento, porque no confiamos en lo que Él dice que nosotros somos y que podemos alcanzar. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera lo puede hacer. Mientras estemos pensando de esa forma, no podemos alcanzar que la fe se desarrolle. Y entonces entramos en la maldición.
y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ampliando esto, ¿cómo lo podríamos mirar? En el mismo Romanos 8 dice, porque si vivís conforme a la carne, y aquí tengo la explicación, la carne no es solo amar las cosas que están en este mundo, los placeres y deleites que este te ofrece, las pasiones de los ojos y la arrogancia que nos da la vida cuando las tenemos. También es desechar el amor con que nos amó Dios en la cruz. Porque cuando tú te niegas interiormente a vivir en el amor de Dios y que por ese amor Él no quiere sino hacerte misericordia, extenderte la bondad, perdón, ayuda, sanidad, restauración, entonces estamos desechando todo lo que la cruz nos ofrece y nos hacemos enemigos de Dios. Es ir contra de la ley del Espíritu Santo y por el contrario es ser seducido por los deseos malos que esperamos que nos pasen. Es duda, temor, desconfianza y darle permiso a la mente a moverse según nuestra carnalidad, lo que estamos sintiendo, lo que estamos sufriendo, lo que nos afecta en este momento, lo que no nos deja pensar como Dios dice que somos. Ya es responder a los hechos que vivimos y de esta forma desechamos a Dios. Y esto es pecado. Si lo hacemos así, habremos de morir. Porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, solo imaginando lo malo y esperando que lo malo te suceda, moriremos o perderemos la batalla de la fe por alimentar la mente con cosas negativas que esperamos que nos pasen, porque es caminar en carnalidad en momentos difíciles y complicados. Pero si vivimos por el Espíritu, pero por el contrario, llenamos nuestra imaginación con la luz del poder que tiene la palabra revelada a nuestra mente, lo que Dios dice que nos pasará, eso sucederá. Y cuando hablo de la luz de la imaginación que ilumina nuestra mente, es cuando el Espíritu Santo toma control de tu ser interior y te hace ver, vivir las esperanzas, la fuerza, la ayuda de Dios. Y la puedes colocar en tu mente por encima del dolor exterior o lo que sientes exteriormente. Por eso a Él no se le sigue por vista, ni por carne, sino por fe. ¿Ya? Entonces, todo lo que Dios dice que nos va a pasar, nos pasa. Y de esa es la única manera que hacemos morir las obras de la carne. Entonces viviremos. Es la única forma creada por Dios para hacer que sus palabras se hagan espíritu que dan vida. Sí, porque las palabras de Dios son espíritu que dan vida. Jesús lo dijo en Juan 6, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son dadoras de vida. Cuando profetizamos con las cosas que la imaginación creó en nuestros pensamientos de parte de Dios, estamos determinando que se formen los hechos. O sea, cuando tú y yo somos capaces de mantener nuestro culto racional solamente pensando en las cosas de Dios, ignorando, y no es fácil, porque cuando tú tienes dolores, ahora cuando yo pasaba por estos tormentos, que yo sentía que la carne se me explotaba, yo le comentaba a mis hijos y a algunos hermanos que me han llamado, que es como en esas películas que tú ves que se le explota el cuerpo a una persona y sale de adentro como un monstruo. Bueno, así es, y ahora un poco menos, la culebrilla tratando de explotar mi cuerpo para sacar todo ese fuego que está acumulado en mi columna. Entonces, cuando nosotros estamos colocando los pensamientos de Dios por encima de estos dolores, y que no es fácil, a veces hay que estar solamente diciendo, Señor, Jesús mío, Jesús mío, Jesús mío, ayúdame, Espíritu Santo, ven, ayúdame, no puedo lidiar con pensamientos, ayúdame con los tuyos. Y estar solamente con esas pocas palabras hasta que Él va invadiendo tu imaginación, tu mente, todo tu ser interior, para que se formen los hechos. Así es que nuestro Señor y el Espíritu Santo confirman los resultados de la fe. El Señor lo dijo bien claro en Marcos 11. Jesús respondió diciéndoles, tened fe, confianza en Dios, porque le están preguntando cómo la higuera se había caído y se ha muerto de la raíz. En verdad os digo que cualquiera que diga este monte, y aquí el monte se refiere a problemas,
quítate y arrójate en el mar. Y imagínate, decirle a una montaña que camine hacia el mar. Quiere decir ver al monte caminando hacia el mar, algo que parece loco, imposible. Pero es que la fe está hecha solo para lo imposible, para lo que parece loco. Sí, es impresionante. Estamos locos por Él. Y cuando estamos locos por Él, todo puede suceder. Y no dude en su corazón, sino crea. O sea, esté confiado que lo que dice va a suceder. Futuro. Esto es impresionante porque no es que sucede ya. Que lo que dice va a suceder, está hablando de un futuro, en donde tienes que mantenerte en constancia, en permanencia, en lo que estás viendo, en lo que está creando tu imaginación, llenando tus pensamientos de lo que Dios dice, pudiendo ver las imágenes de las palabras que Dios te habla. Eso necesitas tiempo para mantenerte firme. Entonces, por eso es que dice, mantente firme en la fe y ten cuidado de que no caigas. ¿Por qué? Porque es la única manera que nos se la ha concedido. En esta palabra de creer del griego es la palabra pisteo, que es confiar en Él. Pisteos tiene una ampliación muy grande, pero te voy a tratar de dar un resumen. Es el conjunto de ideas que te permite soñar despierto. O sea, viendo una realidad que no existe. Que recibiste o que vas a recibir la respuesta o que ella está tocando tu vida. Por eso, sin tenerlo en la mano, damos gracias hasta que se forme. Esto es fe en acción. Tú das gracias todo el tiempo que tengas que hacerlo para que se forme esta verdad. Y no puedes mermar, no puedes desfallecer, por el contrario. Tienes que todos los días fortalecerte en el Señor y su Santo Espíritu. Solo las palabras de Dios en nuestro espíritu, confirmadas por el Espíritu Santo, creídas, visualizadas y luego confesadas permanentemente, destruirán nuestros malos pensamientos y crearán vida en nuestro cuerpo físico o en nuestra vida diaria. Porque Él dice, como un hombre piensa en su corazón, así es su vida o así es Él. Esto nos enseña su palabra de cómo aprender a controlar nuestros pensamientos y usarlos como la fuerza o poder de la fe para movernos y cumplir con nuestros objetivos. Solamente el que puede ver en la fe es el que avanza en una fe victoriosa. Por eso cuando Pablo habla en Hebreos 4 y dice que la fe tiene ojos y que delante de él estamos desnudos, ella opera viendo sobre nosotros. Cuánto nosotros creemos y confiamos que lo que estamos hablando va a suceder. Porque nuestras acciones son el resultado de nuestros pensamientos. Todo lo que nosotros hagamos va a depender de lo que estemos pensando. Por eso, como el hombre piensa, así es él. Cómo vivimos dependerá de cómo creamos en nuestros pensamientos. La batalla será siempre en nuestra mente. Allí nos moveremos en el poder de la fe o en los deseos que tengamos según nuestra carnalidad o necesidad que estemos viviendo. Elijamos bien, porque cuando te atreves a atravesar dificultades en la fe puesta en Dios, en confiar en Él y creer, tienes que saber que pasarás por procesos de confianza y creencia que te van a desafiar, porque va a poder entrar la duda, el desánimo. Pero cuando nuestra confianza y creencia están firmes en lo que estamos viendo, nosotros nos vamos a desafiar interiormente para ordenar nuestros pensamientos con disciplina y sujetarlos solo a la mente de Cristo. Y esto hace que coloquemos prisionero todo pensamiento que sea contrario a las órdenes de Dios. Estos son los triunfadores que no le permiten a la imaginación crear vida diferente a la vida que Dios dice que debemos vivir. Por lo tanto, fortaleceos en la gracia que hay en Cristo Jesús y el poder de su fuerza, porque su poder es irresistible delante de las acechanzas del diablo. Porque cuando nosotros comenzamos a desfallecer, a tener dudas, y no que no las podamos tener, pero cuando los dolores son muy fuertes, o cuando la amargura del corazón es tremenda, cuando la falta de perdón nos anuda,
que nos quiere asfixiar, cuando la opresión viene sobre nosotros, es difícil mantenerse firme y somos muy frágiles en ese momento para caer en las acechanzas del diablo. Pero no debemos darle lugar a los pensamientos tentadores llenos de engaños que usará el diablo en medio de nuestra tribulación para hacernos perder las esperanzas que siembra Dios. Pero permanezcamos firmes en la fe para alcanzar el triunfo, disciplinados y constantes en la oración con entendimiento. Y esto es bien importante lo que Pablo recalca. No orar por orar, palabras repetitivas. No, con Dios se ora es hablando con Él. Y hablando con entendimiento. No llegues al Señor y le digas, Señor, yo para demostrar que no creo, que yo creo en ti, yo no tengo cáncer, cuando de verdad lo tienes y estás en quimioterapia. Señor, yo creo que mis riñones que están en diálisis no están en diálisis. Entonces yo voy a hablar que no tengo diálisis y que no tengo cáncer. No. El leproso cuando iba al Señor, no iba para decirle, Señor, no tengo lepra. El Señor le hubiera dicho, entonces, ¿para qué te va a curar si no tienes lepra? O Señor, no soy ciego. Cuando Bartimeo decía, Señor, devuélveme la vista. O sea, uno le tiene que contar a Dios lo que tiene y lo que uno necesita que Él haga. Eso es orar con entendimiento. No es confesar que no tengo cuando de verdad lo tienes. La fe no ignora los hechos que tú pases. La fe ataca los hechos que estás pasando. Recuérdalo muy bien. Porque eso es orar con entendimiento, lo que nos revela el Espíritu Santo, de cómo movernos en una fe que produzca hechos reales. Sé que Dios, por medio de su Espíritu, da a sus hijos pruebas de que su presencia es visible. Dios siempre te hará saber su presencia y Él cómo te habla si tú le buscas. Él lo va a hacer. Y es presencia que es visible delante de las demás personas. Dice del Espíritu, en 1 Corintios 12, a uno les concede que hablen con sabiduría y a otros por el mismo Espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu, una fe que se sale de lo común en todos, es muy sobrenatural. Y otros reciben el don de curar enfermos. Curar enfermos es un proceso de tiempo hasta lograrlo. Unos reciben poder para hacer milagros, que son sucesos inmediatos. Y otros tienen el don de la profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y los espíritus verdaderos. Y a otros la capacidad de hablar en lenguas. Y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece, lo que según tu carácter y tu temperamento él sabe que puede colocar en ti para usarlo para beneficio de los demás. Así que contempla las Escrituras y mira cuál es el tuyo, apodérate de él y practícalo. Yo en mi caso sé cuál es mi llamado y qué dones de poder me ha dado el Espíritu Santo. Porque Él reparte dones de poder, pero Jesucristo reparte los trabajos en su obra, lo que conocemos como ministerios. Ahí lo vas a ver en Corintios, encabezando el capítulo 12. Ahora bien, hay diversidad de dones o poderes que da el Espíritu, pero es el mismo Espíritu. Y hay diversidad de ministerios, o sea, el trabajo en la obra. Pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones. Operaciones ya es dones y trabajos en el ministerio. Pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Siempre Dios en la unidad, porque Él es uno solo. En su naturaleza se manifestó como Padre. Luego se manifestó como Hijo y ahora está en su esencia como Espíritu. Por eso puede estar en todas partes, en todos nosotros. Puede estar hablando con todos al mismo tiempo y puede estar haciendo con todos en el mismo momento. Él es omnipresente, omnipotente. Maravilloso nuestro Dios. Y bueno, esta alegría que tengo de saber que el Espíritu de Dios que vive dentro de mí y mi Cristo precioso, el Verbo de Dios, su palabra, que habita conmigo, son los que han hecho esta obra maravillosa
de que Él dijo de 5 a 7 semanas vas a estar con estos dolores y según tu cuerpo responda, es muy posible que tengas espasmos por los próximos 2 años con los mismos dolores. Y yo dije, no, si el Señor va a hacer una obra, Él la va a terminar para su gloria. Testificaré, hablaré de ella, de cómo es poderoso cuando uno puede colocar la confianza en Dios y saber cómo lograr esa confianza. Por eso te he testificado en este momento cómo he logrado hacerlo, en base a las Escrituras y a lo que he practicado por muchos años. Yo espero que lo que te he compartido sea de bendición para que lo uses en las áreas de tu vida que lo necesites ahora. Gracias, mi Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo mío. Sí, porque el Espíritu Santo es mío. Yo no sé si es tuyo, pero mío, 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 mío sí es. Bendiciones, mis amados, que mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, que vienen del Padre, nos lleven de gloria en gloria y de poder en poder. Amén.